Pilar, gracias por vuestra compañía y por vuestro arrope y apoyo, y aquí en Peligro también. Y buenos días, Juan Carlos, y bienvenido a Peligro de nuevo. Bienvenido porque no es la primera vez que nos visita y esperamos que no sea la última, Juan Carlos. Esta es tu casa, esta es tu gente, y yo creo que desde aquí todos hoy te animamos, te empujamos y queremos que sigas siendo ese faro que nos guía en el debate del cambio de este país. Queremos que sigas ahí y que estés en primera línea de combate. Yo como alcalde deseo que esta jornada y otras muchas que se van a hacer a lo largo de toda esta semana y todos estos meses por toda la geografía de este estado sean productivas y tengan sus frutos. Ya lo están siendo sin ninguna duda. Yo creo que es importante, y como decía el otro día Teresa Rodríguez, que sirvan este tipo de jornadas, estos encuentros de elaboración colectiva, para que Podemos recupere la ilusión, recupere la confianza, crezca y creamos todo en ese cambio que es posible, y en ese sí se puede. Porque mirad, tenemos tiempos complicados, todos lo sabemos. Tenemos unos tiempos donde la política de verdad, la política con mayúsculas, le cuesta abrirse camino. Lo viejo, por desgracia, aún perdura y se resiste a salir de las entrañas del sistema. Y lo nuevo muchas veces no termina de florecer, de aflorar, y no termina de hacerlo con el empuje y la fuerza que todos quisiéramos. Eso algunas veces nos pone en una situación de desconcierto, de desconfianza, pero estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Yo creo que estamos en el camino, que estamos en la senda, como decía antes, de la gente. Y esa falta de, o ese empuje que muchas veces carece de aceleración, lo sabe tapar muy bien el sistema. El sistema se está agarrando y se está intentando por todos sus medios que esto no cambie, que no cambie nada y que sigan los privilegios de siempre y las mismas políticas de siempre. Creo que Juan Carlos lo ha vivido en sus carnes y desde aquí darle todo el apoyo, como decía antes, porque él personalmente ha vivido esa injusticia y ese contrapeso del sistema a todo aquel que se rebela contra él. Ha sufrido sus propias carnes con injurias y con acusaciones falsas a las que todos sabéis a las que me remito. Estamos claramente en un momento preconstituyente. Esto estaréis hartos de escucharlo, pero es la realidad, compañeros y compañeras, amigos y amigas. El sufrimiento de millones de familias, de millones de personas, con esas hipotecas trampa, con esos desahucios constantes y diarios, con esa falta de empleo o con esos empleos precarios que se generan y que están haciendo que muchos trabajadores y trabajadoras de este país ya sean trabajadores y trabajadoras también pobres, igual que tenemos pensionistas, gente jubilada que también es pobre. Una falta de servicios sociales, un adelgazamiento y un empobrecimiento del sector público y de los servicios públicos, y por lo tanto lo que hemos tenido y lo que tenemos es un escenario que estamos en un momento, como decía antes, preconstituyente. La Constitución actual del 78 ha sido violada, ha sido masacrada y ha sido traicionada en su más amplio espectro. La correlación de fuerzas que se va a dar en los próximos meses creemos que es vital para un cambio de modelo y para un cambio de país. Es importante que en este nuevo tiempo político Podemos tiene una responsabilidad histórica fundamental. Podemos tiene que aunar, tiene que impulsar, tiene que implicar a mucha gente para construir ese momento y ese apoyo de unidad popular en todo el conjunto del Estado. Y en un nuevo modelo de Estado, como decía antes, donde el marco tiene que ser el apoyo en las distintas naciones, en las distintas realidades plurinacionales que tiene este país. El camino que tiene que emprender Andalucía, entendemos, yo lo entiendo así, tiene que ser parecido al que se está dando en otras comunidades. La Comunidad Valenciana, en Galicia, en la Comunidad Catalana. Andalucía tiene que pasar a ser un sujeto político activo. Andalucía tiene que recuperar aquel espíritu del 77, aquel espíritu que nos llevó a la autodeterminación como pueblo
Y Podemos tiene que tirar del carro también aquí en Andalucía para que ese sujeto político que necesita esta tierra lo encabece y esas conquistas, como decía antes, de años 77 y años sucesivos, sean reforzadas y sean llevadas a buen puerto. Estamos sin duda ante un nuevo proceso. No somos los mismos, aquellas personas que luchaban en aquellos años, muchas de las cuales las habéis vivido en primera persona, otra gente que no hemos incorporado después a la política, pero las luchas por la dignidad, las luchas por el empleo, por los derechos sociales, por la tierra, por tantas y tantas cosas, hoy en día en Andalucía siguen teniendo esa misma bandera y esa misma pelea, porque ni el Partido Socialista, ni la izquierda tradicional, ni los que se llamaban andalucistas, han sabido sacar ese jugo y ese potencial que tiene esta tierra como nación, igual que Cataluña, igual que otros. Creo que, lo escuché el otro día decir a José Luis por ahí, Andalucía, creo que lo dijo en el Parlamento, no puede ser como las demás, tiene que ser como la que más. Andalucía tiene que ser como la que más y tiene que reivindicarse. En ese papel y en ese sentido tenemos unas elecciones el 20 de diciembre que sin duda alguna van a auparnos a una nueva legislatura. Una nueva legislatura que yo compartía el otro día con muchos compañeros y compañeras, a la que le damos poca vida. Creemos que va a ser una legislatura corta. ¿Y por qué? Creemos que va a ser una legislatura corta por dos razones fundamentales. Una de ellas, por el desafío territorial, y la segunda, por el desafío social y económico. El primero nos va a llevar de forma inevitable a que haya una modificación de la Constitución española, una reforma de la Constitución española, y por lo tanto eso lleva aparejado un nuevo referéndum y un nuevo Parlamento. Y a la segunda ya hacía referencia antes. La segunda es la situación social y económica. Mirad, ya desde la Unión Europea ultraliberal están diciendo que al presupuesto del próximo año le sobran 10.000 millones de euros. Esto todos sabemos lo que es. Ya en la primera legislatura, cuando llegó el Partido Popular al gobierno, recortaron más de 7.000 millones de euros. El sufrimiento de tantas familias, de tanta gente, se va a ver agravado cuando el nuevo gobierno que entre tenga que aplicar la doctrina de la Unión Europea y tenga que volver a hacer nuevos recortes. Pero es que no solo eso, además, tenemos un déficit público desbocado y una deuda pública desbocada. Un déficit que, a pesar de los recortes, no ha servido de nada contenerlo. Y una deuda pública que hoy representa 1/3 del presupuesto general del Estado. Situación insostenible. Por tanto, compañeros, compañeras, amigos y amigas, el escenario que nos queda de aquí a los próximos meses, las próximas semanas, tiene que ser el de reforzar una candidatura del cambio y reforzarla apoyándose con opciones posibles y opciones reales y llevando a cabo la mejor política y la mejor propuesta para el cambio en este país. Necesitamos movilizar a millones de personas. Yo aquí lo que hoy hago es un llamamiento en positivo. Estamos a tiempo de provocar, de generar esa ilusión y de generar ese cambio en la gente. Queremos que en el Gobierno central, igual que ya hay en muchos ayuntamientos de este país, haya gente decente. Queremos un gobierno para la gente, que piense en las personas y que no mire hacia arriba para acatar las órdenes de aquellos que precisamente no han sido elegidos por el pueblo. Y también queremos, y yo creo que tenemos que apostar por unos candidatos, tanto al Congreso como al Senado, que sean capaces de llevar y generar ilusión en la ciudadanía y de llevar esas propuestas de cambio que todos nos merecemos. Por último, y para finalizar mi intervención, quiero hacer también un llamamiento en nombre de aquellos gobiernos municipales representados por el cambio. Algunos de los que hoy aquí estáis presentes. A los gobiernos, a los compañeros de la Zubia, a los compañeros de Atarfe, al gobierno de Peligro, a los gobiernos de tantos pueblos y de tantas ciudades de España. En nombre de ellos, yo creo que necesitamos también un gobierno, como decía antes, decente, de gente corriente y de gente que apueste por llevar la política a su máximo esplendor.
política para la gente, para las personas y la política de a pie. Necesitamos gobernantes que apuesten también por el poder local. Esto ya lo digo como alcalde. Que apuesten por los ayuntamientos, que nos doten de más financiación, de más recursos y que en lugar de recortarnos autonomía, como está haciendo el Gobierno central actual, nos den de mayor autonomía para poder atender mejor a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Necesitamos un Gobierno que no esté al dictado de la Unión Europea y de ese artículo 135 de la Constitución española. Un Gobierno que la cambie y que diga que primero están las personas y primero en los ayuntamientos está generar empleo para nuestros vecinos y vecinas y no pagar la deuda como tenemos que hacer ahora muchísimos ayuntamientos. Pagar la deuda antes que dar trabajo a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas. Y queremos cambiar esas reglas del juego. Por lo tanto, compañeros y compañeras, mucho ánimo. De nuevo, gracias a Pilar, a Juan Carlos por estar aquí. A seguir con este tipo de actos, a seguir creando esa ilusión para este nuevo país. Que disfrutéis de la jornada. Bienvenidos de nuevo a Peligro. Y esta es vuestra casa. Esta será siempre vuestra casa. Muchas gracias. Un saludo. Roberto, Juan Carlos y a todos por estar aquí. Voy a ser muy breve porque sé que todos habéis venido a escuchar a Juan Carlos Monedero. Hay pocos lugares más propicios para un acto a 2 meses de las elecciones que este teatro llamado Pablo Neruda, situado en la Plaza Salvador Allende, en un pueblo cargado de peligros para los que tienen secuestrada la democracia en nuestro país. Peligros como los presupuestos participativos, la erradicación de los desahucios y todo lo que nos ha hablado Roberto. Y es peligroso este pueblo porque decidió tener una alcaldía del cambio, lo que ahora se llama una alcaldía del cambio, hace ya 2 legislaturas. Y a mí no me sorprendió porque yo ya sabía que los jóvenes y las familias de este pueblo eran valientes y solidarios porque los conocí cuando trabajé en el Instituto Clara Campoamor. Es para mí un honor y sobre todo una alegría acompañar a Juan Carlos en esta invitación a volver sobre nuestros pasos. Pasos que comenzamos a dar el 15 de mayo, cuando descubrimos que el rey estaba desnudo y nos echamos a la calle para decir que ya estaba bien y que no se trataba de una crisis sino de una estafa. Y entonces empezamos a acostumbrarnos a sentarnos en el suelo, en este caso en la Plaza del Carmen. No mucho tiempo después, Juan Carlos nos dijo que era urgente que la gente decente nos pusiésemos a hacer política, porque si no nos la hacían otros y así no iba. Y que sin política somos un ave migrando solitario. Y volvimos a la asamblea y creamos los círculos. Uno de los círculos que se creó fue el de Derechos Humanos, al que quiero agradecer la organización de este acto. En especial a Jesús de Manuel, a Poli y a Jesús Jiménez, mentes lúcidas que hacen política con la piel y mirando a los ojos. Con el último comparto una vida de locura, de reunión en reunión, con un niño de 3 años y un bebé de 4 meses. Muchos lo sabéis. Y por supuesto... quiero manifestar mi agradecimiento a todos los que han trabajado duro para que este acto se esté celebrando y con ilusión. El Círculo de Derechos Humanos es un círculo de gente concienciada, generosa y cargada de ilusión, que se sigue reuniendo para hablar y debatir sobre la renta básica, la inmigración, los sin techo o la ley Mordaza, y que viene recogiendo las propuestas de asociaciones, colectivos y plataformas, participando en ellas, asistiendo a movilizaciones y recorriendo algunos municipios de la provincia, advirtiendo de los peligros que se nos vienen encima con ese caballo de Troya que es el TTIP. Curando como los buenos y desde el principio están en el círculo Gustavo y Elisa. Gustavo hubiese matado por estar aquí, pero a última hora le han cambiado los turnos y no puede. Elisa me pide que diga, en nombre del círculo, que los círculos sectoriales deberían ser un referente para las propuestas de su ámbito y ser valorados en todo lo que se refiere a ellos. Y si hablamos de círculos, tampoco me quiero olvidar de Ángeles Díaz, esa consejera currante que tampoco puede estar aquí porque está trabajando y que se pasa la vida de círculo en círculo. Para terminar, solamente quiero decir que la gente del círculo, y veo que como muchos otros, como todos los que estáis aquí, seguimos creyendo que tenemos que aprovechar esa oportunidad única que representa Podemos ahora en nuestro país para cambiar la situación de emergencia social en la que nos encontramos, con un 25% de paro, una educación y una sanidad pública saqueada y unos derechos sociales y laborales que están ya en busca y captura.
Y eso, como nos recordaste hace 2 semanas en la sexta, Medero, lo vamos a hacer andando en la democracia, cambiando la estructura, contando con unos círculos empoderados y con unas bases que de verdad crean que pueden tomar las riendas de su destino. Muchas gracias. Bueno, le cedo la palabra a Juan Carlos y después tendréis tiempo para... Fijaos, muchas gracias, claro, muchísimas gracias. Qué rico volver a Granada y volver a Peligros. Siempre lo digo, lo decía hace un momento a los medios de comunicación, cuando uno mira en la memoria y uno mira hacia atrás y uno encuentra las razones anticipadas de la rabia, cuando uno encuentra las razones de los que pelearon antes que nosotros, siempre aparece Granada en su memoria. Gracias por no dejar de pelear, Granada. Adelante. Gracias al compañero Jesús por comentar esto, gracias a la gente de Derechos Humanos, gracias por supuesto a los círculos, gracias a toda la gente que entendió que las luchas de ayer son los derechos de hoy. Gracias compañeros del SAP por seguir peleando y enseñarnos que la lucha es el camino, que nadie regala nunca nada. Esta mañana he mirado la prensa y he mirado el ABC. El ABC, para no venirme arriba, ¿no? Y fijaos que venía un repaso de la legislatura. Fijaos, ahora que nos están planteando que todo está maravilloso. Y yo he hecho un somero avance y veía, Soraya, recordad la gestión benévola, recordad aquellos hospitales cerrados, toda la gestión del asilo. Pensaba en mi amigo Montoro y pensaba en la amnistía fiscal para los ricos. Pensaba en el Ministerio de Justicia, ¿recordáis el intento de regresar 30 años atrás el aborto? La ley de enjuiciamiento criminal que quieren ahora que el 5 de diciembre los 1.400 casos de corrupción desaparezcan. Yo no me olvido tampoco de las tasas judiciales y tampoco me olvido de la dimisión del fiscal general por las pensiones. Pienso en Guindos, ¿no? Y pienso en que se rescató a los bancos y pienso igualmente que los pequeños comerciantes siguen teniendo todo tipo de dificultades para poder acceder a préstamos. Pienso en el empleo, nos están engañando como si fuéramos tontos, ¿no? Hay gente que ya ni siquiera se apunta a las filas del paro y claro, dicen, hemos mejorado, ¿no? Habéis desesperado a la gente, a la misma que estáis echando fuera de España, de la misma manera que habéis abaratado el despido, y de la misma manera que no vamos a olvidar que esa reforma laboral ha empeorado la vida de millones de personas. Pensamos en Fomento y no nos olvidamos que han privatizado parcialmente AENA con todo el desgaste financiero de las autopistas de peaje. Pienso en el Ministerio de Industria, han intentado cargarse Canarias, ¿no? Intentando buscar petróleo pese a que eso se cargase el turismo. Y pienso también que cuando Aznar privatizó Endesa, desde entonces, desde 2004, la factura de la luz ha subido un 80%. Pienso en el ministro del Interior, ese que recibe a rato, pero no recibe a la gente de las preferentes, y cómo nos deja como regalo la ley Mordaza, que abochorna en Europa, y él dice, no entiendo por qué no han nombrado a algún ministro responsable del Eurogrupo, porque estáis dando vergüenza en Europa con vuestras políticas neofranquistas. Pienso en Margallo, el ministro que de repente nos acusaba a nosotros de cualquier barbaridad y se va a Irán a abrazar a los ayatolás. Pienso en el ministro de Defensa, aquel que nos dijeron, no es un técnico del sector, no era un técnico del sector, era un gran empresario del sector que lo que ha hecho ha sido pagarle a los de las minas el dinero que habían dejado de ganar. Pienso en educación, nos han expulsado a 45.000 universitarios de nuestras aulas. Pienso en el IVA cultural y pienso en el daño que ha hecho a la idea de España una persona como Ver. Pienso en sanidad, el decreto 16-2002 del copago farmacéutico, donde engañan a nuestros mayores diciéndoles, pues hemos subido un poquito la pensión, pero nos obligan a copagar las medicinas, de la misma manera que nos llenaron de bochorno los del Ministerio de Sanidad con la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes que no tenían papeles. O podemos seguir con el de agricultura y la ley de costas, donde a sus amiguitos les permiten seguir edificando en las costas, o los problemas que tienen nuestros agricultores en tantos rubros, entre ellos los rubros de la leche. Fijaos que uno mira hacia atrás y dice, por Dios, es que ¿qué han hecho estos tipos en 4 años? ¿Y sabéis qué me indigna profundamente?
que de repente, como viene campaña electoral, todo eso va a desaparecer. Yo vengo contando una historia de un tipo que se muere y el tipo cree que como no se ha portado muy bien va a ir al infierno, pero llega a un vestíbulo y dice: ¿usted qué quiere, el cielo o el infierno? Y no sabía que se podía escoger. Es decir, como hay un nuevo papa, bueno, el papa este nos ha salido bueno, ¿eh? ¿Sabéis dónde se demuestra que el papa nos ha salido bueno? En que la frase que más repite todo el mundo de él es: este va a durar poco, ¿no? El tipo llega a ese vestido y dice: ¿usted cielo o infierno? Y dice: no sé, ¿y de qué va? Y pues vaya y mire y escoge. Ah, vale. Te voy a ver el infierno. Baja al infierno, le abre la puerta y hay ríos de leche y miel, bares gratuitos, música de todo tipo, grandes bibliotecas, sexo del bueno, del malo también. Había ahí como de todo, ¿no? Y tú dices: coño, esto no está mal, ¿eh? ¿Te quieres ver el cielo? Y dice: casi no, pero bueno, por si acaso voy a ver el cielo. Y el tipo sube al cielo y está ahí todo el mundo sentado en una nube tocando la lira, todo armonioso, todo aburrido. Bueno, ¿qué dice? ¿Cielo o infierno? Y dice: no, infierno. Lo bajan al infierno y nada más abrir la puerta, le clavan un tridente en el culo, le empiezan a echar llamaradas de azufre, lo atan a un palo ardiendo, ahí está ahí Inda gritándole: ¡venezolano, venezolano! Y Manuela diciéndole: ¡Cetabra, chavista! Y el tipo dice: esto es un infierno, esto es terrible, ¿no? Pero si yo estuve aquí ayer y era todo maravilloso. Dice: sí, pero es que ayer estábamos en elecciones, ¿no? Fijaos que todas estas cosas que os cuento van a desaparecer, ¿no? Van a desaparecer en las elecciones. Pero os hago una invitación a la memoria. Apenas llevamos nosotros 2 años, fijaos, y en 2 años la cantidad de cosas que parecían imposibles y que hemos empezado a solucionar, la cantidad de candados que hemos empezado a hablar. Mirad hacia atrás, fijaos en los candados de la impunidad, es decir, cómo en este país prácticamente podían hacer todos los políticos o los que tuvieran dinero lo que les diera la gana. Podían indultar a banqueros, podían defraudar, podían ocultar listas, podían hacer lo que les quisiera. Y eso lo hemos empezado a romper. Hemos empezado a romper los candados igualmente, fijaos, de la monarquía. Y de repente hicimos, porque la presión era insoportable, hicimos, por nuestra mera presencia, que acelerasen el cambio en la Casa Real y que intentaran modernizarlo poniendo una persona más joven. Pero ese candado también lo hemos empezado a abrir y tampoco le basta a Felipe VI simplemente ser el hijo del rey Juan Carlos. Empezamos a abrir los candados del Partido Socialista. Es que yo me acuerdo que hubo un congreso extraordinario del Partido Socialista y ganó otra vez Rubalcaba, que dijo una frase que ya a veces por la noche me despierto bañado en sudor recordando a Rubalcaba en ese congreso diciendo: ¡hemos vuelto! Y yo decía: ¿pero a dónde te habías ido? ¿No? Y me recordaba las películas de los zombies, ¿no? Y fijaos que el Partido Socialista se ve la obligación también de renovarse, de buscar una persona que se parezca a Pablo Iglesias. No les ha salido bien, les ha salido una persona que se parece más a Julio Iglesias, pero de eso hablamos luego. El Partido Popular igualmente se ve la obligación, fijaos, de modernizarse. Buscan unos jóvenes cachorros para que sean los nuevos portavoces. Y gente que, fijaos las mentiras, ayer Pablo Casado diciendo: pero si en España ha mejorado todo, si en España no hay precariedad laboral, si en España no hay copago. Y dices: pero no puede ser verdad. Fijaos, buscan gente joven para que nos mienta, para que las mentiras sean un poquito más creíbles. Y fijaos, es la cuota, ¿no?, de renovación que ellos han asumido, pero que a nosotros nos parece insuficiente, aunque sabemos que están intentándolo. Fijaos cómo hemos roto los candados de la reforma constitucional. No éramos un país con la madurez suficiente como para tocar la Constitución y ya están todos los partidos, todos, incluido el Partido Popular, diciendo que tenemos que ir a una reforma constitucional. Fijaos cómo hemos roto el candado de que todo lo que decía Europa teníamos que aceptarlo casi arrodillados y domesticados. Y nosotros decimos que no, que nosotros somos también Europa y que por tanto lo que ellos nos planteen lo queremos discutir y que nada que venga de Europa lo tenemos que asumir con los ojos cerrados, porque Europa durante muchos años era el faro de un país que no tenía democracia como era España, pero hoy Europa también es la que nos manda memorándums secretos para que el gobierno, en este caso Zapatero, cambie la Constitución sin preguntarnos a los españoles ni enseñarnos esa carta que le mandaba
el Parlamento, le mandaba la Comisión Europea una carta, fijaos, que después sí que la publica en sus memorias. De la misma manera, fijaos, hemos empezado a abrir los candados de la Iglesia y decirle a la Iglesia que tiene que también pagar impuestos y que no puede aprovechar esa impunidad que ha tenido para decir que hay determinados edificios que son de ellos o para pretender decir qué asignaturas hay que estudiar y qué asignaturas no hay que estudiar. Fijaos que apenas llevamos la gente de Podemos ni siquiera 2 años, pero parece que es una eternidad. Venimos, fijaos, de las elecciones catalanas y dejadme deciros una cosa. Tuvimos un mal resultado en las elecciones catalanas, claro, y seguramente cometimos errores. Yo creo que es un error intentar buscar un candidato que nadie lo conocía y querer construirlo, aunque sea una hermosísima persona como Luis Rabel, quererlo construir en 2 meses. Nos equivocamos en el nombre. La gente quiere votar Podemos. ¿Dónde está la papeleta de Podemos? ¿Dónde está la papeleta de Podemos? Y no aparecía la papeleta de Podemos. Y después, fijaos, yo creo que tenemos que haber sido más claros en mitad de esa pelea. Pero hicimos una cosa muy honesta. Somos la única formación política que habló en Cataluña a todos los catalanes. Unos hablaron a los del sí, otros hablaron a los del no. Y nosotros fuimos los únicos que dijimos, con el 88% de los catalanes estamos a favor del derecho a decidir. Pero al mismo tiempo dijimos, con más del 60% de los catalanes, no estamos a favor de la independencia. Estamos luchando en el conjunto del Estado por una España de la cual nadie se quiera ir. Y por tanto decimos, claro que estamos a favor del derecho a decidir, porque nadie puede estar en un Estado contra su voluntad. Pero al mismo tiempo que vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias el derecho a decidir, vamos a hacer todo lo posible para que nadie se vaya de España. ¿Cuánta gente nos ha dicho, si España es Podemos, yo no me quiero ir de España? ¿Cuánta gente nos ha dicho durante las elecciones, voy a votar independentismo, aunque yo no soy independentista, pero en diciembre voy a votaros a vosotros? ¿Y sabéis qué ocurre? Que nadie gana nunca unas elecciones si no tiene un buen resultado en Cataluña. ¿Y sabéis qué ocurre? Que hay mucha gente que ha votado independentismo y que sabe que la única fuerza política decente y con coraje para desacascar este reto es Podemos. Y os aseguro que vamos a sacar, por honestos, un resultado espectacular en Cataluña. Os lo aseguro. Hemos tenido en estos 2 años escasos, en estos 18 meses, también muchos aciertos. Yo dije antes del verano que éramos la nave nodriza y la gente nos identifica como la fuerza política que ha roto el hielo y ha abierto el paso al otro continente. Y la gente identifica que Podemos es la fuerza política y por eso hemos insistido que no tenemos que diluirnos en ningún tipo de sopa de siglas, que la gente identifica que Podemos es la fuerza que rompió esta inercia y que por tanto somos los que tenemos la posibilidad de luchar de la apertura. Y desde el comienzo dijimos que nosotros necesitábamos convertirnos en una fuerza que la gente identificara, pero que al mismo tiempo buscábamos la unidad popular desde el mismo comienzo. Y yo dije antes del verano que estaba convencido de que teníamos que sacar enseñanzas de los gobiernos municipales y que teníamos que ir a fórmulas de Podemos guión lo que fuera, y que así conseguíamos las dos cosas. A nadie le obligábamos, ¿no?, a estar en un partido político si no quería, cosa que es bastante lógica, pero al mismo tiempo obligábamos a que la gente entendiera que el grueso de la ciudadanía o identifica a Podemos o no va a ser capaz de poner su esfuerzo en la transformación, y al tiempo, fijaos, sumábamos todos los gobiernos de unidad popular. Esa idea nos obligó a ser firmes, y esa idea es la que a día de hoy, como decía antes, pese a lo que digan las encuestas, nos está colocando en este mismo momento como una de las 4 fuerzas políticas que pueden gobernar este país. Fijaos que también hemos tenido aciertos muy claros también en recuperar nuestra irreverencia, nuestra impertinencia, en no ser fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. No sabéis la alegría que le dio el otro día Pablito, mi Pablo, ¿no?, cuando en el Parlamento Europeo a los sinvergüenzas del Frente Nacional, que habían llamado plaga a los inmigrantes, les digo, pues vosotros sois una basura. Esto es Podemos, la fuerza política que sin ningún tipo de miedo le dice basura a los que son basura. Pero también es cierto que en estos 2 años nos hemos rasguñado. Es que es absolutamente
absolutamente evidente que nos hemos rasguñado. Fijaos que nos hicimos las primarias para encontrar nuestra propia organización interna y ahí repetimos algo muy propio de nuestro país. Dale un carguillo y verás cómo es Juanillo, ¿no? Y de repente, fijaos, nosotros que pensábamos que estábamos exentos, ¿no?, de repetir cosas de los viejos partidos, vimos con nuestra sorpresa que estábamos en algunos casos repitiendo cosas de los viejos partidos. Y veíamos que caraduras de la vieja política decían, pues ahora voy a ser de Podemos porque así encuentro un hueco y puedo seguir haciendo mi política. Y nos encontramos con gente que nunca había hecho política. Qué curioso, repitió los mismos errores de la vieja política. Y nos encontramos con que gente con el colmillo retorcido iba a los círculos y terminaba expulsando a la gente más sensible. ¿Cuántas veces me habéis oído decir algo? Y os lo repito. A esa gente que va a los círculos y dice, yo no estoy aquí para hacer política, les mandáis de mi parte un poquito a la mierda, porque aquí queremos hacer política con cariño, con buena onda, queriéndonos. Lo he planteado también muchas veces, y es la llamada de atención cuando salí de la ejecutiva. Decía, habíamos construido un doble eje, un eje representativo, partidista, mediático, electoral, pero dijimos desde el comienzo, ¿cuántas veces me he hablado esto con Pablo, con Íñigo? Desde el comienzo dijimos, o montamos los círculos o el aparato representativo termina devorándonos como hace siempre. Y llegamos a la conclusión de que teníamos que construir los círculos y darle mucha importancia a los círculos, ser una maquinaria electoral para pelear contra el bipartidismo, pero al mismo tiempo aprender de lo que significó el 15M. Por cierto, si el 15M está muerto, ¿por qué seguimos siendo tantos los que estamos aquí apoyando esta continuación del 15M? Fijaos esa irreverencia del 15M, esa horizontalidad, es la que representan los círculos y hemos fallado. Teníamos que haber escuchado mucho más a los círculos. Montamos el tren y no nos acordamos, ¿no?, de que cada vagón tiene que ser también locomotora y de alguna manera cogimos como en los hermanos Marx en el oeste y cogimos y íbamos algunos vagones convirtiéndolos en leña para que la locomotora fuera más deprisa y eso ha sido un error. Y lo hemos entendido. Hemos entendido que sin los círculos seríamos un partido más como los otros, porque al final dices, ¿con quién me reúno? ¿Con unas cuantas personas o con el alcalde? Alcalde, lo que nos eches, que cantaba Javier Craig. Y dices, no, pues me reúno con el alcalde que representa más gente. ¿Con quién me reúno? ¿Con unos cuantos trabajadores o me reúno con el representante sindical? Con el representante sindical que representa más gente. ¿Qué hago? ¿Me reúno en Peligros con un grupo de gente, aunque sea tan numerosa como vosotros, o voy a la televisión que me escucha más gente? Pues voy a la televisión. Y fijaos que esa lógica te va alejando de la gente y vas al final perdiendo el contacto con lo que te permite realmente transformar un país. Si ganamos las elecciones, y es bastante probable que estemos ahí, si ganamos las elecciones, fijaos, habremos ganado el gobierno de España, pero no tendremos el poder. Lo hemos visto en Grecia. Es una reflexión clásica. Ellos seguirán teniendo los medios de comunicación, ellos seguirán teniendo los bancos, seguirán teniendo las relaciones internacionales, seguirán teniendo las universidades, tendrán muchas cosas. ¿Cuál es la única posibilidad de que si todas y todos decidimos cambiar las cosas, lo podamos llevar a buen puerto? Pues con vosotros. Y por eso, fijaos, yo decía siempre una cosa y la sigo diciendo. Y parece que en elecciones esto no se debe decir, porque tienes que ganar votos. Y yo he dicho, si nos vais a votar para que os demos lo que antes os daba el PSOE y el PP, no nos votéis. Votadnos solamente si estáis dispuestos al día siguiente a seguir peleando por transformar a nuestro país. En el trabajo, en la calle, en la escuela, en la universidad. Esto no lo cambiamos solamente votando. Hasta 15 querellas. Hasta 15 querellas. Ya ni lo contamos porque se nos olvida. ¿Y sabéis por qué? Porque cada vez que tenemos una querella es a 5 columnas en los medios de comunicación y tertulias de todo tipo y yo qué sé, y horas en televisión. En cambio, cuando los jueces dicen no admito a trámite, me pasó a mí, no admitió después de 6 meses. La jueza no admitió a trámite la querella que me acusaba de defraudar a Hacienda. ¿Dónde apareció eso después recogido? En un recuadrito metido dentro donde nadie lo veía.
El otro día he empezado las clases en la facultad y me recordaban los alumnos un programa de 13 TV. Papa Francisco, están yendo contra la doctrina cristiana en 13 TV. Toma nota, la conferencia episcopal es de todo menos cristiana. Bueno, pues resulta que me llama una hermana mía y me dice: Juan Carlos, corre por la tele. Digo, ¿cuál? Y dice, 13 TV. Digo, no le hagas eso. Dice, sí, que están hablando de ti. Y era un programa que se llamaba Desmontando a Monedero. Y de repente aparece así con claroscuros y de espaldas una supuesta alumna mía, así con el pelo así. Tenía voz de guardia civil antiguo. Parecía la niña del exorcista y decía: Monedero. Entre la voz distorsionada. Y música de esa de psicosis. Y decía: Monedero, en clase, sienta a un lado a los negros, a los inmigrantes y a los minusválidos. Y en el otro nos sienta a los normales. Y repite, en un lado nos sienta a los negros, a los inmigrantes, a los minusválidos y en el otro a los normales. Diente a la tertulia Isabel San Sebastián: esto es intolerable, es que se nos va, y todavía no gobiernan, cuando gobiernen los de Podemos ya verás la que se va a montar, ¿no? Así han sido fijaos 2 años. Íbamos a abolir la Semana Santa, íbamos a abolir las Navidades. Como no nos oye nadie, yo decidí, después de consultar a mi ejecutiva, que me iba a tomar el roscón de Reyes con Carmen Lora. Bueno, yo dije, Carmen Lomana yo creo que es una buena mujer, tiene sus cosas, pero yo creo que es una mujer. Entonces, ya que me fui, yo estaba allí diciendo, me sentía como una cabra en un submarino. Y yo estaba ahí como parado diciendo, aquí me envenenan. Y me traían comida, yo decía, no, gracias. Al día siguiente, en los medios de comunicación decían, es muy austero, Monedero, no provocado, ¿no? Y yo estaba así. Bueno, el caso es que venían corrillos y me rodeaban 12 y hablaban, así como hice 3 o 4 corrillos durante ese roscón, ¿no? El caso es que estoy en uno y viene una señora con estudios y me dice, oye, ¿es verdad que vais a abolir la Navidad? Y pues de momento no lo he visto en ningún lado. Entonces viene Carmen y dice, no os metáis con invitados, ¿no? Y le dice, calla, que te van a quitar la casa. Y le digo yo, y Carmen tiene una buena casa. Y le digo yo, hombre, quitarle la casa no. Pero la semana pasada vi la película Doctor Zivago, la verdad es que aquí con un par de cortinitas ahí vivían un par de familias. Y dice la otra, ¿ves? Te van a quitar la casa. Y digo, señora, que era una broma. Sí, broma también era lo de María Antonieta. Fijaos las referencias que tiene esta gente. En fin, mirad, en enero fue algo muy importante. Muchos estudiantes, hicimos la marcha del cambio en Madrid. ¿Recordáis? Cientos de miles de personas para no pedirle nada al gobierno. Estábamos allí solamente para juntarnos, para contarnos. Y eso les asustó. Y les llamaron desde Europa, oye, ¿tenéis eso controlado? Y fijaos que también en enero fue cuando ganó Syriza. Y eso es lo que le da miedo al poder. No les da miedo que estemos en las calles. No les da miedo ni siquiera las huelgas generales. En cambio, que les disputemos el poder, eso sí que les da miedo. ¿Y sabéis también qué ocurrió en enero? Que empezaron a salir encuestas donde salía que perdían la alcaldía de Madrid, donde perdían la alcaldía de Barcelona, la de Cádiz. Y entonces ahí es donde empezaron los ataques radicales. Y recordáis que nos acusaban de todo, de ser de ETA, de ser chavistas, que nos había financiado, de que estamos a favor de ahorcar a los homosexuales en Irán. Yo decía en aquel entonces que habíamos tomado una decisión, que los lunes, los miércoles y los viernes éramos de ETA, los martes, los jueves y los sábados éramos venezolanos, y que los domingos, como somos un país católico, que descansábamos. Pero al final no nos dejaron descansar los domingos, y los domingos nos turnábamos. Un domingo éramos defraudadores de Hacienda, otro día éramos blanqueadores de dinero, etc. En fin, fijaos que en todos estos elementos lo que funcionaba era periódicos
desde que nacieron, vaya empresas raras que se mantienen con pérdidas, empezaron a demonizarnos. Al tiempo también recordar que es también en enero cuando un presidente de un banco, el presidente del Banco Sabadell, dice hace falta un Podemos de derecha. Y de repente, fijaos, un partido político con 10 años, nos lo empiezan a vender como un partido político nuevo. Os estoy diciendo desde el comienzo que, por favor, tenemos que, ahora que vienen las elecciones, tirar mucho de memoria. Y tenemos que recordar, fijaos, aquellas dos preguntas del 15M. El 15M no era una respuesta, era una pregunta a la democracia representativa. Oye, ¿por qué no me representas si eres democracia representativa? Y una pregunta al Estado social, oye, ¿por qué si eres de un Estado social no me incluyes? ¿Y sabéis qué pasa? Que os pido por favor que hagáis memoria. Que hagáis memoria porque cuando nace Podemos fue cuando aquel concejal del Partido Popular en Villarrobledo, si mal no recuerdo, cuando llegó una señora, una chica joven con un hijo a decirle no puedo alimentar a mi hijo, le contestó, pues si no puedes alimentar a tu hijo, lo das en adopción o te metes a puta. Esa es la respuesta que yo quiero para mi país. Un partido político como Podemos, donde ese tipo de gente no tenga la posibilidad de representar nunca más a nadie. Es el concejal del Partido Popular. Y me acuerdo. Y fijaos, me acuerdo perfectamente de ese empresario, ¿recordáis? Tirando billetes de 50 euros a sus trabajadores, que se rompió las vértebras, una trabajadora intentando conseguir aquel dinero. ¿Y sabéis qué? Hace ahora un año, es que nos olvidamos de las cosas, hace un año que le pagamos, apuntar la cifra, 1.350 millones de euros a Florentino Pérez y la empresa ACS por lo del fracking, ¿recordáis? Había fracking, se le dijo, esto va a generar problemas, hubo 500 terremotos, 500. ¿Y sabéis qué hizo el Partido Socialista? Firmó un acuerdo con ACS de Florentino Pérez diciendo que pese a que hubiera terremotos y pese a que se hubieran hecho mal los análisis de impacto, había que pagarle la indemnización. ¿Y sabéis quién hizo el decreto ley para pagar la indemnización? El Partido Popular. 1.350 millones para Florentino Pérez. Y luego resulta que las empresas de Florentino Pérez aparecen siempre con indicios dentro de las tramas de corrupción. Pues claro, ¿qué están haciendo los partidos del bipartidismo? Pues están abaratando los servicios públicos, están entregándolos en mejor calidad en la educación, en la sanidad, en las obras públicas, porque están al mismo tiempo financiándose, todos ellos financiándose con el dinero de todos los españoles. Acabo de leer hace 3 días que el Partido Popular privatizando, fijaos, el servicio de lavandería en Madrid. ¿Y sabéis qué ocurre? Que el 33% de la ropa no vale, vuelve sucia, húmeda, desgarrada. Pues claro, si al final tú privatizas un servicio solamente por encargarte de llenar la caja más los que se queden dinero por el camino, ¿de dónde sale ese dinero? Pues de un empeoramiento de las condiciones que nos dan, por supuesto. Así que por favor no olvidéis una cosa, cada vez que hay una privatización hay una pérdida de derechos y hay corruptos que se están enriqueciendo. Están muy atentos cada vez que oigáis la palabra privatización. En fin. Os he dicho que empezamos a romper los candados, pero lo decía Roberto, las cosas empezamos a hacerlas, pero ¿cuánto queda? Yo que estoy todos los lunes en las mañanas de 4 y me suelen preguntar por casos de corrupción y le digo, Javier, es que es todas las semanas lo mismo. Y al final dices, ¿ya qué te voy a contar? Si es que ya no me quedan, ya he agotado la posibilidad de analizar. Lo único que te puedo decir es que siguen fuera los ratos. Está fuera Bárcenas, está fuera y no nos olvidamos Urdangarín, sigue fuera, mientras que los testaferros, las secretarias entran en la cárcel. Fijaos que no nos olvidemos que el Partido Popular nombra jueces suyos para intentar hacer el procedimiento de la Gürtel o de la Púnica. No nos olvidamos de la misma manera, como decía antes, que el ministro recibe a Rato, que Luis de Guindos le coge el teléfono a Granados, ese sinvergüenza que tenía el dinero en su vida que está en la cárcel, y le llama por teléfono y le coge el teléfono. A ver, ¿por qué no le coges el teléfono a los de las preferentes? ¿Por qué no le coges el teléfono a los desahuciados? ¿Por qué no le coges el teléfono a la gente que está jodida? No será porque no trabajas para ellos, sino que trabajas para los grandes empresarios, que es donde vas a terminar en el futuro. No perdáis esto de vista.
fijaos, resulta que el Partido Popular sigue con todos sus casos de corrupción y con este balance que os he dicho, el Partido Socialista sigue con sus seres y cuidado, por favor, cada vez que alguien del Partido Socialista diga no, es que se han dado cuenta de los errores, es que están haciendo propuestas decentes, yo digo, coño, ojalá el Partido Socialista pudiera estar al tiempo en el gobierno y en la oposición. Porque cuando está en la oposición hace propuestas muy maravillosas, pero después nada de nada. Y por favor, recordadlo a todo el mundo. El Partido Socialista nos está diciendo aquí una cosa, pero en Bruselas están probando las contrarias con el Tratado Transatlántico. Nos están mintiendo, están atentos, están vaciando nuestra Constitución. Es muy espectacular porque no tenemos información. Los eurodiputados tienen que... Ya, el tiempo, toma nota. Fijaos que los eurodiputados solamente pueden mirar lo que se está acordando con Estados Unidos en una habitación, no pueden hacer fotos, no les dan copias de los documentos. Y sabéis que están ahí planteando cosas que están vaciando las regulaciones de nuestro país. Y de repente van a poder traer a España pollo lavado con cloro, o productos transgénicos, o productos cosméticos que nosotros aquí no podemos usar porque están prohibidos, o alimentos con determinadas cuestiones que aquí están prohibidos. Y de repente, fijaos, todas esas desregulaciones no las están discutiendo aquí en las elecciones, las están discutiendo allí, donde nosotros no nos enteramos. Y por tanto le digo al Partido Socialista, deja de mentir. Y si realmente quieres cambiar las cosas aquí, cámbialas también allí. Se lo digo también a Ciudadanos. No nos digas aquí que estás peleando por mejorar nuestra democracia cuando el Grupo Liberal Europeo al cual tú perteneces está también aprobando el TTIP. Por favor, hacedlo valer en todos sitios. Que nos digan aquí lo mismo que digan allí, porque si no nos están engañando una vez más. Bueno, tengo que ir terminando. Os he dicho que tiremos de memoria, por favor. Es esencial. Yo siempre cuento, fijaos que es imposible que peleemos si no sabemos de dónde venimos. Me gusta mucho contar una escena que leí en un libro sobre la Comuna de París de 1871, donde los comuneros y las comuneras, fijaos, se enfrentan contra la monarquía de Versalles, que está tirando sus casas, que está teniendo una jornada laboral enorme, que está mandándoles a la guerra. Se levantan y los comuneros, intentando asaltar los cielos, porque era la metáfora de Mars, porque los cielos era lo más inalcanzable, intentan asaltar los cielos y son derrotados, sobre todo por ser buena gente. Y son derrotados también porque el ejército de Bismarck, fijaos, ya estaban los alemanes jodiendo. El ejército de Bismarck prefiere, en la lucha contra Francia, soltar a los soldados presos para que luchen contra los comuneros. Y dice Bismarck, prefiero luchar contra los soldados del rey que los comuneros me contaminen a mis trabajadores aquí, en Prusia, en lo que ya empezaba a ser Alemania. Los comuneros derrotados salen de Montmartre atados con una cuerda y un general a caballo le dice al sargento, sácame a los que tienen el pelo blanco. ¿Por qué? Que me los saques. Si desata a la gente con pelo blanco, los pone contra una pared y allí mismo los fusila. Y el sargento le pregunta al general, ¿por qué has hecho eso? Y dice, porque estos que tienen el pelo blanco ya eran mayores de edad cuando la revolución de 1848. Y mira la que nos liaron. Y si estos, con el pelo blanco, que son conscientes de la que nos liaron en 1848, nos la han vuelto a liar aquí, estos son los peligrosos, porque tienen memoria. ¿Y sabéis por qué cuento esto? Porque la democracia en España no la trajo ni el rey, ni Suárez, ni Felipe González. La trajisteis los del pelo blanco, que seguís peleando hoy por una democracia que os han robado. Gracias, gente del pelo blanco. Gracias por vuestra pelea. Y fijaos, el Partido Popular que quería de repente ganar votos, y Gallardón le dice, vamos a ganar votos alimentando a la parte más reaccionaria del votante del Partido Popular. Y de repente aprueban en el Consejo de Ministros, recordad, el anteproyecto de ley del aborto, que retrotraía 30 años el aborto, y lo aprobó el Parlamento Europeo. Todos los diputados y diputadas del Partido Popular apoyaron ese anteproyecto de ley del aborto para ir 30 años atrás. ¿Y sabéis qué ocurrió? Que las chicas jóvenes se quedaron en shock, porque no se acordaban, eso que os digo que nos enseña el SAT, de que las luchas de ayer son las luchas de hoy y que las luchas de hoy son las luchas de mañana. Y las mujeres mayores, ¿sabéis qué os pasó? Que también os quedasteis en shock, porque dijisteis, pero si esta batalla ya la habíamos dado, si ya la habíamos ganado.
y de repente sabéis que ocurrió, que tirasteis de memoria y recordasteis que si conseguisteis la ley del aborto no fue por los hombres ni por los políticos, fue porque salisteis a la calle y volvisteis a salir a la calle y mandasteis a Gallardón a donde pertenece, al basurero de la historia. Gracias, mujeres, por tener memoria. Gracias por tener memoria de vuestras luchas. La crisis ha golpeado profundamente a las mujeres porque la pérdida de los cuidados, ¿quién se está haciendo cargo de ellas? Las mujeres. Y estamos hablando de 1 de cada 2 ciudadanos. Al final, parece que cuando hablamos de democracia no nos acordamos de este tipo de cuestiones. Por tanto, daros las gracias a las mujeres es una cuestión de honestidad. Y dejadme también que cite algo de clase a los alumnos, a gente joven, y a veces me resulta imposible entender por qué la gente sigue siendo tan decente. Decía PSOE, si ya no puedo creer que nada sea verdadero, ¿por qué sigue viniendo la luz de la luna a batir la hierba? Si todo es un estercolero, ¿por qué sigue brillando la luz sobre la hierba cada noche? Y yo veo a la gente joven que le están diciendo que la única bandera que deben levantar es la de yo, lo quiero todo, y lo quiero ahora, y me encuentro con multitud de jóvenes que siguen siendo generosos, luchando por cambiar nuestro país, no escuchando los cantos de sirena del consumismo. Gracias, gente joven, por seguir teniendo el corazón rebelde, por seguir peleando por un futuro más decente. Nos van a combatir totalmente durante estos 2 meses. Nos van a decir, fijaos, que las encuestas nos han hecho desaparecer. ¿Recordáis? Nos lo dijeron en las europeas, nos dijeron que íbamos a ganar el Ayuntamiento de Madrid, de Cádiz, de Barcelona, y lo hemos ganado. Las encuestas mienten, ¿y sabéis dónde se mide que las encuestas mienten? No solamente en que estamos llenando todos los actos, sino que Rajoy ha tenido que decirle a toda la derecha europea que venga a Madrid a apoyarle, a la Merkel, al Cameron, a todos. ¿Y por qué? Porque es mentira lo que están diciendo las encuestas, porque nos siguen teniendo un profundo miedo. Solamente os digo para terminar, la política siempre decepciona. Nos decepciona la política en la comunidad de vecinos. La política siempre implica encontrar acuerdos colectivos y eso siempre nos decepciona. Pero quiero pediros una cosa. Todos los que os habéis sentido decepcionados, todos los que os habéis entristecido, todos los que habéis pensado que no os merecía la pena, os pido que volváis, os pido que regreséis a ayudarnos a ganar estas elecciones. No nos dejéis solos con lo peor de la política. Os necesitamos. Sois los más sensibles. Regresad a ayudarnos en esta pelea. Pablo está en plena forma. Tenemos los ayuntamientos del cambio, fijaos, como el reflejo claro de que todo lo que decían de nosotros es mentira. Y tenemos un elemento que para mí, el otro día me dice, estamos en el buen camino, que tengan que venir toda la derecha europea, a apoyar a Rajoy, es porque las encuestas que están presentando mienten. Hay una liga y estamos en esa liga. Nacimos para las elecciones generales. Hemos aprendido de nuestros errores. Os pido de corazón que recordéis aquello de Bertolt Brecht. Solamente los pueblos con convicciones son los pueblos que tienen esperanza. Y os pido a todas y todos, sed en esta noche el relámpago. ¡Sí se puede! Yo simplemente una pregunta, ¿no? Yo creo que has esbozado un poco bien el tema sobre cómo la gente, algunos compañeros se han ido de los círculos, ¿no? Y cómo los círculos es un factor fundamental para poder estar en nuestro municipio, en nuestro pueblo. ¿Qué decirles a aquellas, has intentado esbozar un poco bien el tema de que tienen que regresar, ¿no? Y la pregunta iría puntualmente, tenemos que asumir dentro de nuestro discurso los fallos que hemos tenido para que la gente siga creyendo en nuestro proyecto político, porque a veces creemos que somos Dios y que todo lo vamos a solucionar y creo que tenemos fallos y creo que hay que decírselo a la gente.
No sé cuál sería la respuesta que tenemos que asumir a los compañeros o a las compañeras que están en todos los círculos del área metropolitana de Granada o en todos los municipios de nuestra ciudad o de nuestro país, ¿no? Mira, es muy sencillo. Yo me salí de la ejecutiva, la razón principal era porque quería hacer un llamado de atención, de que no podíamos convertirnos en un partido más, como cualquier otro, que teníamos que escuchar a los círculos, aunque nos hiciera perder tiempo, aunque nos retrasase en nuestra tarea, aunque ralentizara la tarea política, porque es que si no nos convertíamos en un partido más. Uno de los principales problemas ha sido delegar la política, decir que sean otros los que hagan las cosas, y no sirve, aunque sean mejores. Aunque unos políticos mejores sustituyan a unos políticos peores, si la gente no está comprometida, no vamos a ningún lado. Y ¿sabes qué te diría? Que ahí hay dos elementos que para mí son esenciales. No basta solamente, fijaos, con decirlo. ¿Sabéis que cuando hay una transición, la gente que trabaja preguntándose al respecto, hay tres principios esenciales, que son verdad, justicia y reparación? Los tres elementos tienen que funcionar para que realmente la cosa sea sincera. Yo creo que podemos empezar a reconocer este problema. Cuando Pablo me dice el otro día, Juanqui, es importante, ¿no?, que busques hueco para bajar a la gente, y yo no lo he dejado hacer, pero que Pablo como secretario general diga hay que hacer esto, él está reconociendo, ¿no?, que hay algo ahí que no hemos hecho bien. Y luego hay dos elementos, fijaos, que para mí son esenciales. Uno es recuperar en nuestro ADN de Podemos el proceso constituyente. Tenemos que ser nosotras y nosotros los que discutamos hacia dónde queremos ir, que los derechos humanos sean una realidad constitucional, que los derechos sociales sean derechos humanos, y un proceso constituyente, un cambio de la Constitución. No puede ser un cambio de la Constitución que le hagan otra vez 7 padres, ninguna madre, por cierto, 7 padres de la Constitución, ¿no? Sino que tenemos que ir nosotros a esa transformación. Y al final, fijaos, en esos tres elementos nos encontramos otra vez la necesidad de contar con la gente, ¿no?, para las transformaciones. Y yo creo que el primer paso era la verdad, era reconocer nos hemos equivocado, y eso lo hemos hecho. Y aparece entonces la reparación. Y la reparación es que después de las elecciones de diciembre, y también lo ha planteado Pablo, tenemos que volver a reinventarnos. Tenéis que contar con que después de las elecciones de diciembre tenemos que hacer otro proceso de vista alegre, tenemos otra vez que pensarnos. Todo lo que os he dicho que nos ha ayudado a aprender de nuestros errores tiene que convocarnos de nuevo, y tenemos que reinventarnos como ese partido que realmente queremos construir. Hemos hecho una parte de lo importante. Cuando parecía imposible, ahí estamos. Y ahora tenemos que dar otro paso para que realmente este partido pertenezca a la gente, y eso es lo verdaderamente revolucionario. Bueno, lo mío, ¿se me oye? Lo mío no es una pregunta, eso es posible una petición. Yo soy de un colectivo que se llama Plataforma Salvemos la Vega. Algunas personas llevamos ya 20 años intentando defender precisamente la Vega. La Vega de Granada tiene ya 20.000 hectáreas, antes tenía del orden de 35.000. El único tema de consenso en las elecciones aquí en Granada, en las elecciones en la Junta de Andalucía, entre todos los partidos, fue la Vega de Granada. Fuimos capaces de crear un pacto por la Vega de Granada. Nos han pedido en todo el territorio del Estado español que lideremos un pacto por la soberanía alimentaria de los espacios agrarios. El 13 y 14 tendremos una jornada para ello. Vamos a crear una plataforma a nivel estatal, y estará con nosotros un representante de un colectivo de cada comunidad autónoma. Va a ser el inicio. Si puedes, me gustaría que estuviera con nosotros. Gracias. Tengo una agenda del infierno, ¿no? Es infierno de que diga Marueta. Tengo una agenda terrible. Sé que hay un encuentro en Molina de Aragón, de Podemos Rural, ¿no? Y he prometido que me acercaba. Y nosotros siempre en Podemos hemos tenido una profunda sensibilidad con el campo. El campo siempre ha sido un gran olvidado, ¿no? La gente al final cree que la leche viene del Tetrabric, ¿no? Y no es verdad, ¿no? Y el campo al final ha sido olvidado, ¿sabéis por qué? Porque nuestro ingreso en Europa, lo que primero
marcaba, ¿no?, desde fuera, y que ha beneficiado a los grandes terratenientes. Y el pequeño agricultor, que es realmente el que sostiene el campo en España, se ve constantemente golpeado. Y ahí tenemos el problema del precio de la leche, o tenemos el problema de las importaciones, o tenemos el problema del tratado transatlántico, que va a permitir los transgénicos, que se va a cargar nuestro campo. Y fijaos, estos partidos políticos que a lo mejor te han dicho a ti que están de acuerdo con ese pacto por la Vega, habría que preguntarle al Partido Socialista y a Ciudadanos: oye, si estáis a favor del pacto por la Vega, ¿por qué estáis pactando cosas en Europa que va a cargarse el campo español? Yo tomo nota, te pido que me mandéis la información, y si puedo lo haré. Pero fijaos que hay una cosa en Podemos que no hemos dejado de hacerla: seguimos con nuestro trabajo todos. Hemos dicho que no somos profesionales. Y fijaos, me voy de aquí a un acto en Toledo. Después mañana por la mañana entro en las mañanas de 4, y por la tarde tengo 4 horas de clase, todos los días menos los miércoles. Hay una cosa que nosotros nos perjudica, y es que todos seguimos haciendo nuestro trabajo, y también Pablo su trabajo en el Parlamento. Pero hay una cosa buena, y es que no hemos perdido esa sensibilidad de estar aquí abajo con vosotros. Hay gente que dice que puede ser una pérdida de tiempo, porque en vez de estar aquí, como os decía antes, parece mejor estar en la televisión hablando a mucha gente. Y os digo una cosa de corazón: si yo sigo encontrando fuerzas para estar en esta pelea, es gracias a que estoy aquí con vosotros, y noto que os duelen las cosas, los noto con ganas de transformarlas. Así que gracias a todos y a todas de corazón. Tenga razón de que esto siga adelante. Sí se